Bueno, para dar un poco de contexto, ¿quién es usted? ¿Usted qué hace o qué hizo? Bueno, Alejandro, mi nombre es Jaime Andrés Cepeda, yo soy de Bucaramanga, soy egresado de la Universidad EAFIT en Medellín. Básicamente, yo era un empresario en Bucaramanga, el cual inició con un emprendimiento más o menos en el 2010, ¿sí? Y dicho emprendimiento fue creciendo exponencialmente hasta el 2020, que tuve que salir de la ciudad de Bucaramanga. ¿Por qué salir de la ciudad de Bucaramanga? Bueno, Alejandro, básicamente digamos que eso es materia de investigación, por decirlo así, es como una situación desafortunada por la cual yo tuve que salir de la ciudad de Bucaramanga. Digamos que ese tema aún no está claro, ese tema aún no está claro. Lo único que le puedo decir es que yo tenía una empresa, mi empresa se llamaba Instalamos Aliados, y esa empresa por algunos movimientos, digamos, inescrupulosos o pues de personas de, digámoslo, de falta de valores y de faltas de, digamos, de todo tipo de, de argumentos, llevaron a que la empresa se fuera a la quiebra. Me tocó salir de Bucaramanga por amenazas, por múltiples problemas, y bueno, acá estamos. Listo, Jaime, entonces hablemos sobre Freddy Anaya. ¿Usted cómo lo conoció y si tuvo negocios con él? ¿Y qué tipo de negocios tuvo con él, si los tuvo? Bueno, yo conozco a Freddy Anaya, pues podría decir que prácticamente desde mi infancia, ¿no? La familia, por el lado de mi madre, era cercana a ellos, a la familia de los Anaya, porque vivían en el mismo barrio, en Bucaramanga, en La Victoria, de donde es originario Freddy. Entonces, digamos que la relación de conocimiento, o conozco a Freddy Anaya de prácticamente toda la vida. ¿Pero tuvo algún negocio con él? Claro, bueno, entonces, claro que sí, tuvimos varios negocios. Yo trabajé, digamos, en la campaña de Freddy Anaya para la alcaldía. Trabajé con él también en varios negocios que teníamos de manera personal. Y bueno, es una historia un poquito larga. Listo, entonces ya hablamos de un poco de esa historia. Le quería preguntar si tiene conocimiento entre los contratos 003263, 003635, 003791, celebrado entre el EMPAS, la empresa Alcantarillado Pública, y su empresa, la que fue su empresa, Instalamos Aliados SAS. ¿Qué, ¿Qué fueron esos contratos y si se cumplieron esos contratos? ¿Y cómo usted obtuvo esos contratos? Bueno, Alejandro, vamos a hablar las cosas como son, las cosas muy claras como son y en aras de aclarar muchísimas cosas. Yo fui una persona que básicamente siento que me convertí en un problema, ¿sí? En un problema, estoy hablando a nivel político, ¿sí? Y en un problema, en este caso para Freddy Anaya, ¿sí? Siento que fui instrumento, ¿sí? O fui parte de un entramado en el cual yo quedé perjudicado, ¿sí? Yo quedé perjudicado y yo, a raíz de eso, pues no tuve otro, digamos, otra salida que pues salir de mi ciudad, ¿sí? ¿Qué pasó con Freddy Anaya puntualmente en este caso a nivel de política? Nosotros con Freddy Anaya convenimos la ejecución de 3 contratos, ¿sí? Está el primer contrato, ¿sí? En el cual se desarrollaron unas jornadas de socialización. Acá está mi firma, ¿sí? Está el segundo contrato, acá está, el cual
también tiene mi firma, ¿sí? Y está el tercer contrato que se desarrolló con EMPAS, el cual también tiene mi firma, ¿sí? En su momento, pues, le compartiré toda esta información. Alejandro, básicamente estos contratos se utilizaron para favorecer los intereses de Freddy Anaya. Eso es claro y ahí no hay ningún tipo de discusión. ¿Cómo se manejaba internamente? ¿Cómo se, digamos, se conectaban los vínculos o se hacía la conexión entre las distintas áreas de esta empresa para poder lograr la ejecución o la asignación de estos contratos? Pues digamos que eso es materia que tendrán que investigar las autoridades. Lo que sí le Pero digo acá hay es alguna que, pregunta, digamos. Sí, pero acá hay alguna pregunta. Digamos, usted habla de el EMPAS y usted. ¿Cómo entra Freddy sí, Anaya? ¿O por qué Freddy Anaya entra ahí? bueno, excelente pregunta. ¿Cuándo entra Freddy Anaya? Yo tenía mi empresa, ¿sí? Y en mi empresa yo me desarrollaba única y exclusivamente en el sector privado. Desde el primer inicio de mi empresa hasta el final. Freddy Anaya, sabiendo eso, conociendo mi trayectoria y conociendo, digamos, la experiencia que yo tenía en mi empresa, me contacta para que por medio de él, ¿sí?, pudiera yo acceder a este tipo de contratos, ¿sí? O ¿Cuál sea, era él la manejaba el idea? EMPAS. Totalmente, totalmente, ¿sí? Porque yo en EMPAS me entendía única y exclusivamente con gente que trabajaba con Freddy, es más, incluso trabaja, o no sé si todavía están vinculados a él como la señora Linda Salazar, ¿sí? Mucha gente, o sea, prácticamente yo podría decir que esa empresa es como si fuera una empresa particular de Freddy. O sea, ya se hace lo que Freddy diga, como diga y cuando diga. Pues digamos, bueno, digamos que retrocediendo un poquito, en el caso de estos contratos fueron diseñados, ¿sí? Fueron, digamos que la necesidad contractual dentro del EMPAS se diseñó y se creó única y exclusivamente a la medida para que una empresa como la mía pudiera obtener este tipo de contrato. ¿Con qué finalidad? Fueron, digamos, puntualmente en 3 ocasiones. La primera fue para la campaña de la señora Nubia López, ¿sí? Ahí fue cuando se otorgó el primer contrato para que por medio de ese contrato se pudieran solventar los pagos de las avanzadas de la campaña de la señora Nubia López. El segundo contrato y el último contrato, que es como el más, digamos, curioso, es en el que se iba a ejecutar un plan de medios, ¿sí? Dicho plan de medios solamente fue destinado para la campaña de Freddy Anaya. Incluso yo tengo correos. Entonces, ¿a qué se Dice, refiere con fue mire, destinado? mire, O sea, ¿a qué se mire refiere cómo con fue son las destinado? O sea, cosas. la plata eso. Mira, eh, digamos que la idea de este espacio es hablar las cosas, digamos, como son, ¿sí? Eh, yo, como le digo, he salido sacrificado totalmente de toda esta historia, ¿sí? Pero vamos a hablar cosas puntuales, como por ejemplo este contrato, ¿sí? El número 35. Este contrato fue diseñado, ¿sí?, en EMPAS, fue diseñado para realizar un plan de medios de comunicación acorde a las estrategias de fortalecimiento de la imagen institucional. Eso era lo que, en este caso, la entidad EMPAS, controlada por Freddy Anaya, necesitaba. Este contrato me fue asignado a mí o a mi empresa.
una empresa que se dedicaba a instalar ventanas, ¿sí? Y ese contrato fue destinado para hacer lo que esta persona que está acá, que aparece en pantalla, por instrucciones de Freddy, me indicaban que hicieran. En ese caso, fue usado para pagar periodistas que hicieran favorecimientos e hicieran alusiones positivas a Freddy Anaya durante su campaña y que atacaran a la oposición en temas políticos. Para eso ¿Cuál fue oposición? que se hizo. Bueno, en ese caso, digamos que los encantes de la campaña de Freddy en ese momento eran el señor Cárdenas, la señora Claudia, pero básicamente se utilizaba para atacar a todo aquel que tuviera algún concepto o alguna opinión desfavorable a Freddy Anaya, ¿sí? Así se manejan las cosas en el caso de la empresa EMPAS y en el caso de estos contratos. Mucha gente que trabajó para la campaña de Freddy era la misma gente que trabajaba para ejecutar estos contratos, ¿sí? Mucha gente que trabajaba en mi oficina, ¿sí? Se dedicaban día y noche a manejar temas informáticos favoreciendo a Freddy Anaya. Muchas reuniones se llevaron a cabo en mi oficina, como esta, donde está el señor Freddy Anaya hablando con el contralor actual, Reinaldo Mateus, ¿sí? Alejandro, es un sinnúmero de pruebas que yo tengo y que, digamos, quiero utilizarlas para el bien de la situación actual de Bucaramanga. En Bucaramanga o los santanderianos decimos que, o dicen que somos demasiado, digamos, bravos o de un carácter fuerte, pero parece que en Bucaramanga la verdad eso no aplicara. No tenemos carácter para poder, Yo digamos, le hago una enfrentar a... pregunta entonces, Jaime. Yo le hago una pregunta. Entonces, ¿alguno de esos contratos realmente, los 3 contratos que fueron direccionados hacia usted, hacia su empresa, alguno cumplió el objetivo real o todos fueron para la campaña? ¿O alguna parte del contrato fue para la campaña y otra para el objeto? ¿O cómo funcionó eso realmente? Bueno, todos los contratos que yo, todos los contratos que yo obtuve por favorecimiento y que obtuve por direccionamiento de Freddy Anaya, todos los contratos, en mi caso, fueron utilizados única y exclusivamente para hacer campaña política al señor Freddy Anaya. Esa es la verdad. Para eso se destinaron. Las mismas personas que trabajaban en esos contratos eran las mismas personas que trabajaban haciendo tareas y labores para la campaña de Freddy Anaya. Por esa situación es que yo salí sacrificado y por esa situación es que hoy me encuentro aislado fuera del país. Y no solo eso, Alejandro, hay una cosa muy importante. Yo tengo familia, yo tengo un hijo que en este momento me tocó buscar, digamos, en qué país poderlo ubicar. Yo he recibido amenazas, yo he recibido mensajes, yo he recibido muchísimas cosas, pero acá el único sacrificado fui yo. Acá el único que, digamos, está pasando por un mal momento fui yo y algunos de mis amigos más cercanos que confiaron en mí y por confiar en mí, pues yo no pude cumplir algunos compromisos personales, pero digamos que estamos tratando de mejorar ese tema. Venga, una pregunta, Jaime. ¿Qué rol jugó Linda Salazar, Dayana Ayala y Nelson Mantilla? ¿Qué rol jugaron estas 3 personas? Bueno, digamos, empecemos por orden. Cuando yo llegué por primera vez a EMPAS, en ese momento el señor Nelson Mantilla, si mal no recuerdo, estaba a cargo de un área
en específico de EMPAS, creo que tiene que ver con algo de alcantarillado. Un cargo que tenía, él tenía un cargo allá, digamos, un cargo de nivel medio o de nivel gerencial, y esa persona, si mal no estoy, es la persona encargada de crear el requerimiento o de hacer la solicitud para el tema de los recursos para las campañas de sensibilización. ¿Sí? Digamos que ese fue el primer eslabón. Después de eso venía la señora Linda Salazar, que siempre perteneció como a la oficina jurídica, ¿sí? Digamos, ella era la encargada de, pues, analizar el tema contractual, los contratos, los requerimientos, digamos que los términos de referencia. Incluso yo tengo muchos correos de ella, ¿sí? Incluso tengo correos del correo personal de ella, de personal no, del correo de EMPAS, en donde ella me enviaba mi información privilegiada, por decirlo así. ¿Sí se ve? Voy para atrás porque no se ve, se ve el brillo de la pantalla, o bajar el brillo de la pantalla no permite. A ver, pongámoslo acá. Sí, Ahí. ya, sí, sí, sí. Pero, a la cámara. Listo. Listo. Sí, señor, ya se ve. ¿Sí? Digamos, personas como esta me enviaban a mí los términos de referencia, es decir, lo que yo debía hacer para cumplir con los contratos. Y personas como Dayana Ayala, que en ese momento era asistente de la campaña de Freddy, me enviaban a mí la información por orden de Freddy de a dónde debía yo direccionar ese tipo de contratos o en beneficio de quién. Ahí también participaba Miller Castaño, que es un socio de Freddy, también participaba el hijo Andrés, Andrés Anaya. ¿Cómo participaba Y el hijo Andrés? bueno, Andrés, digamos que básicamente lo que él hacía era captar los dineros, ¿sí? Que no se reportaban dentro de las cuentas de la campaña para hacer los pagos, llamémoslos adicionales, ¿sí? O que no estaban incluidos dentro del reporte de las cuentas de la campaña. Ese era el rol de Andrés. Listo. Ahora le hago la pregunta. ¿Usted aportó algún tipo de dinero a la campaña de Freddy Anaya? Y si es así, ¿cuánto dinero aportó y en qué consistió el aporte? Claro, yo no solamente aporté dinero a la campaña de Freddy Anaya, yo también aporté la sede de la campaña de Freddy Anaya. La sede de la campaña, la alcaldía, la aporté yo, ¿sí? La casa donde se desarrolló ese, digamos, esa parte puntual de la campaña. La oficina de mi empresa la aporté yo. Yo aporté empleados de mi nómina para que trabajaran en la campaña de Freddy Anaya y asimismo le hice un aporte económico a Freddy Anaya en efectivo para la campaña. ¿Cuánto? 200 millones de ¿Cuánto? pesos. ¿Y eso se registró en 200. los libros contables? ¿Se registró? Yo creería que no. No sabe. No No sabe. sé. Ah, bueno. No sé. Le hago ahora otra pregunta. Ya he visto el dinero en los negocios de contratación con Freddy, pero ¿usted alguna vez ha participado en subastas de predios en la CMB? Cuando Freddy fungía todavía como uno superpoderoso ahí. Y si participó, ¿quién era el que le daba las instrucciones? Bueno, ese es otro capítulo también, digamos, de todas estas historias desafortunadas. Y sí, yo participé como opcionado en una subasta que se hizo en la CMB por instrucciones de Freddy Anaya, en la cual yo iba a la oficina de Freddy, allá realizaban la inscripción, el paso a paso, porque él, digamos, tiene sus empleados de vieja guardia que saben cómo son los procesos internos en dichas entidades. Ahí realicé mi inscripción y me dijeron simplemente qué día tenía que presentarme a la subasta y pues vía telefónica
me iban informando por medio de un chat cuánto podía ir ofreciendo, ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo por determinado predio, hasta ¿Quién le llegar a un tope. informaba? ¿Quién le informaba? Eso me, eso me lo informaba Freddy Anaya por medio del chat de Andrés Anaya. O sea, usted iba a la subasta simplemente como un comodín para manipular los precios y que ganara un amigo de Freddy. Totalmente, así es. ¿Y qué amigo ganaba los predios? ¿O qué amigo ganó el predio que usted estuvo ahí involucrado? Pues, a ver, yo vi en ese momento gente, digamos, como el contratista Julián Serrano, si no estoy mal, hay una persona que se llama Julián Serrano, y pues había otro tipo de gente, pero pues básicamente, digamos, todo quedaba en manos de ellos. Incluso creo que son muchos de los predios de los cuales se han hablado en el famoso volteo de tierras y por el tema, por los lados de Senfer y por esas partes, eran predios que subastaba, o bueno, no conozco la dinámica en sí, pero si no estoy mal, la CMB sacaba a subasta unos predios, esos mismos predios eran adquiridos por Freddy Anaya y esos mismos predios cambiaban su uso de suelo y después pues la historia continuó, que pues son Venga, y usted investigaciones que también sabe, yo busco en redes sociales. listo. Y entonces, ¿usted qué ganaba con todo esto? O sea, por qué Bueno, a participando ver, en esto? digamos que desafortunadamente es triste decirlo, pero yo no gané nada, ¿sí? Y digamos, las cuentas están claras, la información está ¿Qué es eso que usted me clara. acaba de mostrar? ¿Qué es lo que usted me acaba de mostrar? Mire, todo esto es una serie de pruebas que yo tengo sobre todas las afirmaciones que estamos haciendo en esta entrevista, que las tengo listas y disponibles para que las autoridades competentes tomen cartas en este asunto. Es más, Alejandro, el miércoles de esta semana, el miércoles 14, tengo pensado llevar a cabo una reunión con mis abogados y con mi abogado defensor para organizar cuál es la manera legal para nosotros poder hacer que todas estas cosas cumplan su objetivo y es sacar la verdad a la opinión pública. Este miércoles en la ciudad de Bucaramanga tengo yo esa reunión. ¿Cuál Otra es la cosa, verdad ante la Alejandro. opinión pública? Bueno, usted me preguntaba antes de eso que qué ganaba yo. Desafortunadamente, en este caso, no gané, perdí. ¿Cuál era la intención o cuál era, digamos, mi objetivo? Pues como todo empresario, yo quería sacar una empresa adelante. Yo tenía 100, pues digamos que me acercaba casi a 100 empleados, ¿sí? Tenía múltiples compromisos y mi intención como empresario era poder sacar adelante mi empresa, ¿sí? Y yo me siento utilizado porque sentí que Freddy se aprovechó de esa necesidad para involucrarme en todo este entramado de cosas y sacar beneficio propio, que al fin y al cabo la única persona beneficiada ha sido él. O sea, Freddy, podemos decir que fíjese, Freddy Anaya se robó. Espérese, podemos decir que a través de Freddy, o sea, que podemos decir ante la opinión pública que Freddy Anaya se robó plata de 3 contratos para financiar campañas políticas, plata del EMPAS, plata de la gente. sí, claro, totalmente. Y ahí yo fui el chivo expiatorio, por decirlo así, o fui el sacrificado. Ese, esa es la verdad. Yo quedé sacrificado por esto. Pero no, Freddy sale siempre en cada entrevista y en cada campaña a decir que lo que pasa es que como él es una persona que viene de bajos recursos, la oligarquía y bueno, no sé quién en Santander no lo quieren a él por eso. Y cuando uno le pregunta a Freddy Anaya qué ha hecho por Bucaramanga, siempre responde lo mismo, que hizo un muro de contención por allá en el año no sé qué, que hizo un tema de la escarpa, pero pues eso eran las funciones de él cuando era empleado de la CMB, ¿sí?
pero yo creo que esto nada más es la punta del iceberg y nadie habla. ¿Por qué? Porque desafortunadamente es gente que sí depende en este momento de los recursos económicos o del gota a gota que genera el estar apoyando a Freddy Anaya. Pero la verdad es solo una, y no solamente es Freddy, son muchísimos políticos en Santander que se dedican a esto. O sea, Venga, desafortunadamente yo no sé cuándo la ciudad y cuándo, pues, en nuestro departamento, hasta dónde ha crecido esto. Yo no sé en qué momento quedamos en esto. yo le hago yo le hago una pregunta. Freddy Anaya dice que en efectivo recibió plata por parte suya, pero que eso constaba de una plata que él le había prestado a usted, de una plata que se le había entregado. Yo sí le dijo, Freddy, ¿usted conoce a Jaime? Claro que sí, yo le presté una plata. Eso es cierto. Y que toda la plata que usted le dio, que nada que ver con contratos, que nada que ver con estas cosas, simplemente era que él le prestó una plata y ya. Ok, yo le digo a usted, Alejandro, y le digo a Freddy, vamos entonces a demostrar con hechos lo que él dice y lo que yo digo. Yo sí tengo con qué demostrar, yo sí tengo las pruebas documentales, las pruebas físicas, fotográficas y absolutamente y muchas más pruebas de lo que yo digo. Y chats, llamadas, todo lo tengo yo. Si Freddy dice que él me prestaba plata a mí, pues que salga y diga cuánta plata me prestó él, cuándo me la dio, cómo me la dio, dónde me la dio, si la tiene registrada en sus cuentas personales, si esa plata está pendiente de pagar o yo ya se la pagué, porque es que eso es parte del entramado que creó toda esta gente para enlodarme y para quitarme del camino. Por esa razón yo me fui a la quiebra, porque me convertí en una piedra en el zapato de esta gente, ¿sí? Incluso llegaron a, pues no sé en qué vínculo, pero el señor Freddy Anaya es muy amigo del señor Rogerio Rojas. El señor Rogerio Rojas es consuegro o era consuegro de la señora Carolina Torrado. No sé cuál sea el hilo conductor en este camino, pero la señora Carolina Torrado, abro paréntesis, muy mencionada en sus redes sociales y en sus investigaciones, esa señora cogió una letra, la diligenció por 4.000 millones de pesos y radicó una demanda con embargos, incluso hasta justificó y solicitó a la fiscalía que yo no pudiera salir de la ciudad ni del país y me llevaron a la quiebra. Entonces yo sí quisiera que las autoridades miraran a ver qué de todo esto tiene alguna conexión, porque hay muchas hipótesis y se dicen demasiadas cosas de Jaime Andrés Cepeda, pero solo hay una verdad. Y yo estoy dispuesto a hablar verdad. Yo le hago entonces una pregunta, ya volviendo a lo del EMPAS, ¿cómo usted lo entregaban los contratos? O sea, ¿y cómo hacían? Porque mire, usted cuando consigue un contrato, tiene que probarle al Estado, a la entidad que usted está cumpliendo. Uno, ¿cómo obtuvo los contratos? ¿Cómo fueron direccionados a usted? Y dos, ¿cómo hacían para demostrar que usted estaba cumpliendo un contrato que usted mismo afirma que nunca se cumplió? Bueno, Alejandro, eso es una pregunta muy importante y esa es la pregunta que los órganos de control, ¿sí?, y los órganos fiscales deberían hacerse en este momento y es, ¿cómo suceden este tipo de cosas? En mi caso, a mí me decían, preséntese y le adjudican un contrato. Ya, yo me imagino que ahí tendrán que haber, no sé, publicaciones en sistemas de información públicos, tendrá que haber gente que se presente, tendrá que haber empresas que se postulen, ofertas, muchísimas cosas. O sea, yo creo que eso hay un procedimiento detrás, pero nada de eso está funcionando.
O sea, Pero nada o de sea, eso está una pregunta, funcionando o sea, porque usted lo llamaban y le decían, venga, que acá hay un contrato en el EMPAS, para usted, y ya, no hacía más. pues básicamente sí, puede sonar un poco chistoso, ¿no? Pero básicamente a mí Freddy Anaya me decía, vaya tal día, hable con tal persona y ya, ¿Y eso cómo era. O hacían sea, para los informes que usted tenía que entregar? ¿Los falsificaban o qué? No entiendo. no sé Andrés, no sé Alejandro, perdón. Digamos que, como lo dije inicialmente, Alejandro, yo pienso que esas empresas están tan permeadas por la corrupción que básicamente todo el engranaje gira en torno a que las cosas se ejecuten como los políticos las necesitan. Entonces, cuando un político tiene un poder tan grande como el que tiene el señor Freddy Anaya, pues pienso que no hay ningún tipo de impedimento que sea una traba para ejecutar cualquier cosa. Y eso que estamos hablando de temas, digamos, muy puntuales. Yo tengo entendido que hay temas muchísimo más grandes que incluso involucran al señor Miller, como el tema de la unidad de gestión del riesgo en el que anda por allá metido, que he estado informado sobre eso. Pero pues imagínense cómo están las cosas y cómo están de mal las cosas en nuestra ciudad, que una persona como Freddy Anaya tiene que usar recursos públicos para que unos medios de comunicación y para que unas personas o unos jóvenes se sienten en unos computadores a atacar a la oposición. Así estamos en este momento. Es decir, todos esos ataques, todas esas demandas, todas esas difamaciones, pues básicamente se están financiando con plata de todos nosotros. Entonces acá yo le hago una pregunta entonces, Jaime. ¿Usted sabe si Freddy hacía esto con otras empresas o solo con la suya? ¿O ha escuchado o sabe? No sé, creería que sí, pero Sí. pues puntualmente esa información no la tengo. Pero entonces, usted nunca ejecutaba nada. O sea, a usted le entregaban eso. ¿Cómo hacía para que le pagaran entonces si usted nunca ejecutaba nada? Bueno, en este tipo de contratos o en este tipo de servicios, por decirlo así, uno debe presentar unas actas y un informe a un supervisor de la entidad que avale y certifique que lo que se está haciendo es lo correcto. Estos supervisores son empleados o seguían órdenes de Freddy. Ahí Ya, o está, sea, muy no, claro. Yo me imagino que ellos, pues, digamos, tendrán que hacer un tema procedimental o tendrán que organizar unos formatos o unos registros, pero pues es que es tan, digamos, o sea, como tan complicado todo ese tema o tan permeado todo ese tema que, pues, digamos, eso no es ningún problema. O sea, el menor problema es ese. su empresa a qué se dedicaba y de qué eran los contratos. ¿Usted tenía experiencia alguna en los contratos que le dieron? No, Alejandro, y no solo eso, yo me dedicaba a la instalación de ventanería. Entonces me imagino y surgirá la pregunta, entonces esta persona, ¿qué hacía ahí? ¿O qué ganaba? Pues Alejandro, yo pensé que podía salir adelante y que podía ganarme un espacio a nivel público haciendo las cosas que Freddy Anaya me ordenaba. Pero por lo visto, nada de eso se No, dio. Yo no pero pude, o sea, no, yo no pero la pude en este pregunta es, momento, no se puede decir es que Jaime obtuvo beneficio económico. Ninguno. Es que Jaime pudo salir adelante. Ninguno. Yo en este momento lo único que tengo son problemas y mis problemas vienen vinculados por la relación que tengo con el señor Freddy Anaya y con los temas políticos.
Ese es el Pero la origen de todos pregunta mis es esta, problemas. entonces, o sea, su empresa trabajaba en lo que fue contratada, o sea, su empresa se dedicaba a la instalación de ventanas. ¿Tenía algo que ver con los contratos que le dieron? Absolutamente ninguno. Absolutamente ninguno. Y yo estoy disponible para que las autoridades y los entes legales que controlan esto tengan esta información. Yo estoy disponible porque yo soy el único sacrificado, porque de mí se ha dicho de todo, pero nadie ha puesto la cara, nadie responde y como siempre, la ciudad y el pueblo es el que está pagando. ¿Cómo puede ser posible, Alejandro, que una empresa que se dedica a la instalación de medios le adjudiquen un contrato en EMPAS, que una empresa que se dedica a la instalación de ventanería le adjudiquen un contrato en EMPAS para realizar un plan de medios? ¿Plan de medios de Sí, no tiene qué? sentido. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? ¿Cómo es posible que la señora Linda Salazar me envíe a mí términos de referencias y correos diciéndome qué debo hacer? ¿Cómo es posible que la señora Dayana Ayala, empleada de Freddy, no sé si todavía es empleada de Freddy, me envíe a mí correos diciéndome qué debo hacer para el plan de medios? ¿Por qué ella tiene que decirme a mí qué debo hacer? No sé. Y acá están ¿Qué todos, acá periodistas? están todos los personajes, no sé, hay un poco de gente que yo nunca he conocido. Acá dice últimas noticias, Henry Pinzón, Onda 5, Radio Melodía, eh, Juvenal Bolívar, Alfonso Pineda, yo no sé, es un poco de gente que pues acá está, es que está la lista, Alejandro, yo se la voy a mandar para que la publique. Acá dice, déjeme ver acá un momentico, dice, Pastor Vega, no tengo ni idea quién es. Marcos Perales, no tengo ni idea quién es. Un poco de gente que yo no tengo ni idea quién es, ¿sí? Y que les pagó mi empresa. O sea, mi empresa les pagó a esta gente, yo no sé esta gente quién es. O usted puede preguntarle a cada uno de ellos a ver si me conocen. Mucha gente va a decir, pero es que a mí no me cabe en la cabeza que un tipo que hizo negocios con el multimillonario Freddy Anaya y Miller Castaño esté quebrado. Hay gente que afirma que es que usted le debe plata. Entonces, ¿cuál es la verdad ahí? Ok, eso es una excelente pregunta. Mi empresa se quebró por yo participar en temas políticos para los cuales no fui útil y salí sacrificado. Yo recibí el apoyo de amigos muy cercanos con préstamos económicos, de amigos muy cercanos que incluso todavía tengo yo y honro los compromisos con ellos, de familiares, ¿sí? Pero a raíz de la quiebra, pues yo quedé mal con esa gente, pero esa gente merece una explicación y merece saber qué fue lo que pasó. Y eso es lo que yo estoy trabajando en este momento. El viernes 2 de agosto, en el juzgado décimo, le gané la primera batalla a la señora Carolina Torrado, donde demostré que esto era mentira. Es la primera batalla. Tengo que seguir demostrando lo que falta, ¿sí? Y en eso estamos. El miércoles tengo una reunión, como lo dije anteriormente, con mis abogados para ver cómo vamos a hacer para que toda la información que tenemos, las entidades la reciban. Porque no puede ser que una persona como Freddy Anaya, como Miller Castaño y como otros políticos en Santander sigan estando como si nada. Y las personas jóvenes que están haciendo política, que en esto sí quería que me diera un momento,
Personas como el señor Carlos Parra, que yo no conozco, no tengo ni idea, nunca lo he visto, no lo conozco, ni él me conoce a mí. Ese tipo de personas son atacadas por este tipo de políticos como Freddy Anaya porque traen ideas nuevas, porque son personas jóvenes, ¿sí? Para eso es que utilizan esto, para O poder sea, desprestigiar esa esos gente. contratos fueron para atacar a Carlos Parra. Claro, en parte también fue para eso, porque Carlos Parra es la única persona que yo tenga conocimiento, aparte del medio que usted dirige, que se ha atrevido a hablar de temas que realmente levantan ampolla en Santander, como el volteo de tierras. Es que, Alejandro, Freddy Anaya tiene o sea, yo no sé, él dice que esto es un ataque porque la gente no puede ver a nadie progresar y que como él viene de abajo y del barrio de la Victoria, entonces que la gente lo ataca por eso. Pero pues es que yo le digo una cosa, en el caso de Freddy Anaya, hay para escoger, ¿sí? Y estoy seguro que mucha gente puede avalar lo que yo estoy diciendo. Y muchas personas y jóvenes, que yo les hago un llamado, todos los jóvenes que participaron en esa campaña, que recibieron plata en efectivo, que les hicieron promesas y que saben de lo que yo estoy hablando, pueden dar fe. Yo estoy seguro que eso va a ser así. Y yo estoy seguro que aquí va a iniciar ahorita una persecución, una señaladera y una difamación de la que yo llevo 4 años soportando. Y no me interesa en este momento seguir en ese plan porque ya estoy acostumbrado. Lo que sí me interesa, Alejandro, es que se sepa la verdad. Eso sí me interesa, que se Y sepa la la verdad, verdad. en una Y frase, ¿cuál es? la La verdad, verdad, en una en corta frase, ¿cuál es? la verdad es que Freddy es el politiquero más grande de Santander.